Hola, mi nombre es Henry Hernández. El día de hoy les voy a hablar sobre los tipos de transporte celular en nuestra vida diaria, cuán fundamentales son nuestros procesos y a veces pasan por desapercibidos. Empecemos. Como primera medida, vamos a realizar una pequeña introducción de qué es el transporte celular e identificaremos los tipos de transporte celular, hablando de transporte celular activo y transporte celular pasivo. También identificaremos algunos ejemplos en nuestra vida diaria y sus procesos para terminar con unas conclusiones. Como les decía, el transporte celular es un proceso fundamental para la existencia de nuestra vida y la función de las células, lo cual permite la regulación del movimiento de sustancias tanto dentro como fuera de la membrana celular, asegurando un ambiente interno adecuado para el funcionamiento óptimo de la célula. Como les decía, hay dos tipos de transporte, tipo de transporte celular activo y tipo de transporte celular pasivo. El tipo de transporte celular activo es un proceso biológico dentro de las células de las cuales utilizan energía para mover sustancias a través de su membrana celular en contra de su gradiente de concentración. ¿Pero qué significa esto? Significa que las sustancias se mueven desde áreas de baja concentración a áreas de alta concentración. Ahora hablaré sobre lo que es el transporte celular pasivo, que es el proceso dentro del cual las sustancias también se mueven a través de la membrana celular, pero sin requerir algún tipo de energía adicional. Este tipo de transporte, las sustancias se desplazan a lo largo de su gradiente de concentración, desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Aquí vemos un claro ejemplo en esta imagen de lo que es un transporte celular activo y un transporte celular pasivo y su función dentro de las células, sus gradientes y las sustancias. Hablaremos de lo que es el transporte celular activo primario y el transporte celular activo secundario. El transporte activo primario es un proceso que permite a las células mover sustancias a través de su membrana en contra de su gradiente de concentración. Es decir, que donde hay menos, hay más. Para hacer esto, pues las células utilizan energía que generalmente proviene de la hidrólisis de la molécula llamada ATP. Y la diferencia ahora, el transporte activo secundario, es que este es un transporte que permite a las células mover sustancias a través de su membrana en contra de su gradiente de concentración, pero sin gastar energía directamente. Recordemos que el transporte celular activo aprovecha la energía almacenada en los gradientes de otras sustancias que se han creado previamente por el transporte activo primario. En el transporte celular pasivo tenemos tres vértebras, por decirlo así, que es la difusión simple, que este es un tipo de transporte pasivo, pero que permite a las células mover sustancias a través de su membrana sin gastar ningún tipo de energía. Es decir, que solamente ocurre cuando las moléculas se mueven desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, pero igual siguiendo con su gradiente de concentración, hasta que éstas alcanzan un equilibrio. La difusión simple solo puede ocurrir cuando las moléculas pequeñas, no polares y sin carga pueden atravesar directamente la bicapa líquida de la membrana. En cambio, la difusión facilitada es un tipo de transporte también pasivo, pero que permite a las células mover sustancias a través de su membrana sin gastar energía. La difusión facilitada, ¿cuándo ocurre? Cuando las moléculas se mueven desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, siguiendo también con su gradiente de concentración, hasta que éste alcanza un equilibrio, y la difusión facilita que simplemente en que se requiera la participación de proteínas especiales se encuentran en la membrana celular y estas a su vez
facilitan el paso de moléculas que por sus características tanto físicas como químicas no pueden atravesar la bicapa líquida. Por último, hablaremos de la ósmosis, que es el paso a través de la membrana, paso de agua semiimpermeable, desde la solución menos concentrada a una más concentrada. La ósmosis es tan importante para mantener el equilibrio hídrico de las células microbianas y su presión osmótica. Es decir, que la ósmosis puede afectar la forma y el tamaño de las células según el tipo de solución en la que se encuentra. Por ejemplo, si una bacteria se encuentra en una solución hipertrónica, o sea, de más concentración que en el citoplasma, el agua saldrá de la célula y ésta se encogerá. Pero si se encuentra en una solución hipotónica, ¿qué quiere decir? Que hay menos concentración en el citoplasma, el agua entrará a la célula y ésta se hinchará si se encuentra en una solución isotónica. Es decir, que hay dos diferencias, una se ensancha y en otra se encoge. En esta imagen podemos diferenciar los tipos de transporte celular, tanto pasivo como activo, y sus diferencias. Ahora hablaremos sobre los tipos de transporte celular en nuestra vida diaria, que a veces son procesos que uno realiza de forma consciente o inconsciente, pero son fundamentales, ya que de todas maneras en este proceso de células, de iones, de moléculas, de sustancias, son tan fundamentales que, como les decía al inicio, pasan por desapercibidos. Y esos procesos son como cuando respiramos, cuando sudamos, cuando ingerimos un alimento o cuando llega a nuestro cuerpo cierto tipo de microorganismos. Hablando de los procesos como tal ya dentro de la parte de tipo de transporte celular, hablaremos de un transporte celular activo y un transporte celular pasivo, que en su efecto en los microorganismos sería un transporte celular pasivo. ¿Por qué? Porque este hace un movimiento de sustancias a través de la membrana celular de las células microbianas sin que éstas gasten energía. El transporte, como les decía, es un proceso pasivo que produce a favor del gradiente de concentración, donde hay más hacia donde hay menos. Recuerden que el transporte celular pasivo puede ocurrir de diferentes formas, según las características que es las sustancias que transporta. Ahora, realizaremos un amplio ejemplo sobre lo que es el ingerir alimentos, que en este tipo de procesos es un transporte celular activo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se explora como el proceso de transporte celular desempeña un papel fundamental en la digestión de alimentos. Ahí es donde analiza las enzimas que ayudan en la evacuación de los nutrientes y estas a su vez son secretadas por células especializadas en el tracto gastrointestinal. ¿Sabías que este proceso de las funciones para mantener el equilibrio interno de la célula permite la obtención de nutrientes? Porque de acuerdo a eso, asimismo también ella evalúa la eliminación de desechos y la comunicación a la respuesta de estímulos ambientales. Por último, como conclusión tenemos que el transporte celular en realidad es una maravilla de lo que ampliamos a nivel de biología, porque esto nos garantiza la vida y el funcionamiento de las células, tanto procesos activos como procesos pasivos, pero que realmente a veces son de gran importancia y tienen que adaptarse a través de un entorno en el cual se encuentra en constante evolución,
a medida que continuamos investigando, seguimos descubriendo muchísimos más aspectos de estos procesos fundamentales que nos ayudan a sustentar la vida misma. Muchísimas gracias por la atención prestada y